Hoy les traemos a uno de los sitios más populares y más visitados de la isla de Tenerife. ¡Bienvenidos a Candelaria! Miren este detalle, qué bonito. Plaza de la Villa de Terror, una de las villas más bonitas de Gran Canaria. Si quieren saber más de ella, te invito como siempre que te suscribas y la puedas ver en nuestro canal. Pero aquí estamos en esta plaza, pero les voy a enseñar Candelaria, uno de los sitios más turísticos de Tenerife. Candelaria. Un detalle que no le he dicho, en Gran Canaria las guaguas son guaguas amarillas. En el caso de Tenerife, las guaguas son verdes. Bueno, vamos a descubrir todas estas maravillas de este hermoso pueblo y nos vamos acercando a la costa. Bueno, es un pueblo bastante grande. No piensen que Candelaria es pequeño. Miren el ayuntamiento. Aquí por lo menos aparcamiento tienen. Miren las vistas desde aquí. Miren su iglesia. Ahora vamos a... Esa es la playa chica. Una playa muy pequeña. Pero vamos a coger por todo el paseo peatonal, que es maravilloso. Allá está el muelle de los barquitos pesqueros. Y miren estas imágenes detrás de los edificios, todas las montañas, donde están cubiertas por las nubes. Ahí Giselle tirándole fotos a los niños. Miren, esa calle termina casi en la misma autopista del sur. Terraza por donde quiera. Aquí muy cerca de la playa. Precio especial para los dos parques, lo que es el Loro Park y el Siam Park. Y es verdad que sale a mejor precio. Y puedes ir días diferentes. Y si quieren saber más sobre la máxima diversión que hay en estos dos lugares, pues están en nuestro canal. No se lo pierdan, que van a ver cosas muy, pero muy divertidas. Otras terrazas. Muy bonito Tenerife, me encanta. Es tan lindo como Gran Canaria. Es una belleza. Vamos ahora a ver el Belén de aquí de Candelaria. Y aquí que una virgen concebirá y parirá un hijo y se le pondrá el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Qué bonito. Wow, está impresionante. Miren los detalles. Qué belleza, miren las cabritas. Ese río, esto parece real. Miren esas cascadas, señores. ¡Qué detalle! Miren este lado, cómo sale todo el agua. Hasta la luna la tienen en el fondo. ¡Qué belleza! Fíjense que es un camino, pero muy bien diseñado. No sé, esto seguro no es todo el año, nada más en esta época, pero está tan bello que yo lo dejara el año completo para que lo pudiera seguir viendo
todos los turistas, todos los visitantes. Es que tiene todos los detalles, avena, cebada, alpiste, todos los sembrados. Según el criterio de cada cual. En el caso de las navidades, para mí son tan bonitas que yo de 7 a 9 de la noche siempre hay navidades en mi casa. Y ustedes se preguntarán, ¿de qué forma? Y el gasto de luz, pues con 0 coste de luz. Hay un video que está en mi canal que habla precisamente de que si es caro vivir en Gran Canaria y habla sobre cómo ahorrar electricidad. Si lo buscan, ya verán cómo en esas 2 horas yo no tengo ningún gasto de electricidad, pero 0. Pero busquen. Les invito, como siempre, que se suscriban y estén al tanto. Y siempre les enseñaré no solamente lugares turísticos, sino también tips de ahorro, de viajes. En el crucero, por ejemplo, niños menores de 17 años son gratis. Y por otra parte, sobre enseñarle un poquito de mi profesión, que es economista, cómo ahorrar en lo que se llama la economía familiar, el problema tan grave que tenemos en estos momentos con el tema de la inflación, que todo ha subido. Todo eso se los enseño en el canal. Miren la decoración hasta por fuera. Es bella. Es uno de los belenes que más me ha gustado de todos los que he visitado, y he viajado bastante por toda Europa. Y se lo puedo asegurar que aquí se lo curraron. Ahí Giselle haciéndole fotos a sus hijos. Churrería El Guanche. Ahora nos vamos caminando por esta calle peatonal, que encontraremos cosas pero muy bonitas. Ya estoy viendo al fondo su majestuosa iglesia. Quiero verla de cerca, que eso desde aquí se ve impactante. Recuerden que estamos en Candelaria, y si quieren comer en un restaurante, que más bien no es un restaurante, es un guachinche, es un lugar familiar donde van a haber chivas, donde va a haber, cabras, donde van a haber gallinas, animalitos, pavo, y es un ambiente pero muy familiar, un precio súper económico, porque lo buscamos siempre por internet, y no de estos guachinches que muchas veces están situados en el centro de lo que son los pueblos, y claro, los precios no son los mismos, pero en este caso muy económico y muy sabroso. Hay varios platos que degustamos, que ya podrán apreciar de lo que es lo maravilloso de comer en los guachinches de aquí de Tenerife. En nuestro canal está, te invito como siempre que te suscribas y lo puedas ver todos los detalles, su ubicación y todo. Esta terraza sale directamente al mar. Vamos a ver qué nos trae. Directamente a la playita. La playita de aquí de Candelaria. Seguimos caminando entonces por la calle peatonal. Siempre me han explicado, dice Giselle, que yo soy ese, el ratón glotón. Mira, si hay cola, quiere decir de que ese lado es rico. Sí, siempre me han dicho que cuando hay cola en un lugar. No, y es económico, mira, 1.90 la tarrina, es económica. Correcto. Sí. Estas terrazas con vista al mar, qué belleza.
Muy bonito todo esto. Y ahora llegamos aquí a una gran plaza maravillosa. Miren toda la parte de las terrazas para ambos lugares. Entraremos aquí. Qué lástima que es de día, pero esto de noche debe ser precioso, porque no es solamente su arbolito. Miren todas las luces que tiene a su alrededor. Y mira, esto me causa mucha admiración, todas estas estatuas alrededor de todo este pequeño malecón. Por lo que veo, tienen actuaciones por las noches en ese escenario. Estamos ante la Basílica de Candelaria. Miren qué belleza. Muy bonita esta basílica. Qué bonito, qué decoración. Miren esos techos. En esos balcones canarios, qué belleza. Y esta fuente que no está trabajando, pero debe ser muy bonita. Los pueblos tienen su encanto. En todos me gustan muchas cosas. Tegueste. Qué belleza. Y miren este litoral de lo que es Candelaria. Ahí vemos Mandy sentado. Claro, caminamos tanto que llega un momento que tienen que descansar. Seguimos aquí mirando balcones canarios y quiero llegar aquí hasta el final porque me tiene impresionado eso último ahí, que se ve que es como si fuera una cueva. Pero bueno, vamos a descubrir. Ya por aquí estoy viendo cosas muy bonitas. Esta formación de todas estas rocas es algo poco común. Miren esta zona de aquí, aunque está cercada, no se puede uno acercarse demasiado, pero y este final aquí está, como les dije, impresionante. Ya veo que tiene vallas, no se puede pasar, pero desde ahí se lo enseñaré. Qué bonito. Nunca me gusta irme por donde vine y ahora voy a subir estas escaleras para coger todas las vistas desde lo más alto de este bello pueblo de Candelaria. Miren esa montaña con esa cruz, qué belleza. Y como siempre, como no tengo dron ni tengo dinero para comprarlo, pues mi dron es este. Siempre buscaré las alturas para poder hacer estas vistas panorámicas maravillosas. Miren todos estos balcones canarios, qué belleza. Ahí viene la family. Hay que meterse por las callejuelas
Miren todo esto que estoy descubriendo y no por ahí abajo por donde va el turista. Todo esto es precioso. Miren. Wow, wow y wow. Miren estas vistas. No se necesita un dron, se lo puedo asegurar. Miren la iglesia. Qué belleza. Por aquí se me acabó el camino. Voy para atrás para bajar por las escaleras ya. Bueno, por aquí encontré un atajo muy bonito también. Seguimos descubriendo las maravillas de Candelaria. Pero ahora bajamos por aquí. Mandy lo tenemos adelante. Y aquí llegamos al final. Y aquí cuando llegué al final, miren esta cueva. Y hasta aquí nuestro video de hoy. Espero que te haya gustado. No te vayas sin suscribirte. Nos vemos en la próxima aventura. ¡Chao!